Buenos días. Comenzamos una semana más con el resumen semanal de trading, en este caso el número 274. Hoy con invitada especial. ¿Qué tal, Marta? Muy buenas. Muy buenos días, Julio. Encantada de estar aquí con vosotros y seguir aprendiendo. Pues nada, nosotros encantados de que te unas con nosotros y bueno, esperemos que te sea gratificante la experiencia de hoy. Igualmente, desde aquí ya abrimos esta opción a todos los compañeros, quien quiera, está más que invitado para unirse cualquier semana a compartir el resumen semanal con nosotros. Manu, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Muy buenas. Nada, solo daros yo no soy futbolista, pero ya vi que el Valencia ganó Calla, cero hombre, dos al calla. Sevilla. No, no se hacía galle. Nos vamos al pozo. Con Juan, nos vamos al pozo con Juan. Ya he visto que el Levante 4-2 al Oviedo. Bueno, vamos a lo interesante. Vamos a lo nuestro y empezamos, ¿vale? Venga, vamos a compartir pantalla. Y como siempre, empezamos por el disclaimer. Bueno, el disclaimer, cualquier tipo de comentario que vertamos aquí se hace con un carácter puramente formativo, no supone ningún tipo de riesgo de recomendación de inversión y igualmente la utilización de productos apalancados conlleva un riesgo mayor del que tenemos que tener en cuenta. ¿Vale? Visto esto, pues empezamos como siempre por el IBEX 35. Bueno, IBEX 35, sabemos que en semanal continuamos con la etapa 2. Bueno, etapa 2, vías del tren, máximos y mínimos relevantes crecientes. Si bien, bueno, ya lo tenemos marcado aquí, ¿no? Que es la de uno, ¿no? Un 33% que ya nos auguraba de que este etapa 2 tendría que tomarse un descanso, ¿no? Bueno, justamente lo que ocurrió hace 3 semanas. Y el tema es que lo hizo de una forma abrupta, ¿no? Nos dejó primero lo que sería un fallo de patrón de ruptura a continuación alcista y luego un arranque con un hueco profesional seguido de una gran vela sólida, ¿vale? Lo cual, bueno, nos da muestra de que la inhalación ha sido bastante vertical, con mucha fuerza, y lo que nos sugiere que cuando el precio intente arrancar nuevamente, bueno, cosa que ya intentó esta semana, pues lo normal es que al primer intento no pueda, ¿no? Y que bueno, esto como mínimo requiera de un retest, ¿vale? Si no algo más, ¿no? Porque bueno, es una de las formas en las que suelen finalizar las etapas 2 con un fallo de patrón de ruptura lejos de la media. ¿Vale? En principio continuamos etapa 2 porque los mínimos relevantes, que es lo importante en las etapas 2, siguen siendo crecientes y la media de 20 sigue siendo claramente alcista, ¿vale? Aunque ya tenemos dos cierres por debajo de ella, ¿vale? Lo cual empiezan a aparecer los primeros signos, aún débiles, de debilidad de esta etapa 2. Si nos vamos al diario, bueno, el diario lo que tenemos es una etapa 4, ¿vale? Una etapa 4 porque, bueno, los máximos relevantes, bueno, de momento no nos ha dejado ninguno en el camino, ¿no? Pero tenemos media de 20 bajista, media de 40 bajista y los mínimos relevantes, bueno, que hemos eliminado ya todos estos mínimos relevantes. El lunes tendrás máximo, por lo que veo. Sí, probablemente mañana lunes este máximo que nos dejó el miércoles probablemente se convierta en máximo relevante decreciente por debajo de la media de 20, ¿vale? Desde aquí iniciamos una inhalación bastante, arrancó con muchísima fuerza, ¿vale? Con este hueco novato, bueno, seguido después al día siguiente un hueco profesional, lo cual nos sugería que el primer patrón de venta uno diera fallo, justamente lo que hizo, y que nos exigiera un retest, justamente lo que nos hizo el miércoles, de donde volvió a arrancar nuevamente, ¿vale? Además con bastante fuerza. Entonces, bueno, en principio, etapa 4 y tal como acabó el viernes, quizás nos sugiere de que pueda tener un nuevo intento, ¿no? Aunque esta zona va a ser dura y que quizás el precio vuelva a intentar, ¿no? Cubrir esa zona del hueco y, bueno, y quizás ya luego sea el arranque, ¿no? El arranque que logre perforar toda esta zona, ¿no? Realmente si vemos, aquí el precio se frenó en su siguiente zona de control, no que era este hueco que teníamos aquí, ¿vale? Pero bueno, lógico sería que el precio, bueno, este movimiento acabe en la zona de la media de 200, ¿vale? No sé si Yo lo, veis algo relevante. yo lo que destacaría, o sea, lo suyo es que hiciese esa inhalación, por estar a un 5%. Pero lo que destacaría es el semanal, que es una especie de patrón 2-3 bajista y con las mechas por arriba. Y Sí. lo que destacaría sobre todo es el movimiento fluido. Cuando hay un movimiento fluido, que prácticamente está en la zona de los
16.000, ¿no? Sí, 15.700, o sea, es movimiento fluido. Y cuando llegue ahí es etapa 3 y luego 4. Así que el IBEX lo que nos sí, espera es sí. que próximos semanas, meses, digamos, poco a poco ir cayendo. O sea, irnos al lado bajista. Sí, yo creo que la clave fue esta, ¿no? Mm. Siempre que tenemos un fallo de patrón de ruptura con continuación alcista lejos de la media, suele ser una de las formas en las que finalizan las etapas 2, ¿no? Si aparte le sumamos este arranque con un hueco profesional, bueno, que directamente se vino por debajo de su primera línea de soporte, ¿no? Y teniendo continuidad y movimiento fluido, lo más normal es que este movimiento dentro de una semana acabe en esta zona, ¿no? De los El, 15.700, donde confluyen este mínimo relevante y la media de 200 aquí en diario, ¿no? Con lo cual ya confirmaría escenario de etapa 3 en semanal, bueno, y continuidad de la etapa 4. en diario Una se ve cosita. mejor ese hueco. Sí, sí, Marta. Sí, en este patrón 1, 2, 3 que habéis dicho, con vela, con gran vela sólida roja bajista, en etapa 2 puede ser. Creí que tenía que ser en 4. Sí, a ver, lo lógico en un patrón bajista es buscarlo en etapa 4, ¿vale? Ujú. Pero bueno, realmente esto es un movimiento de arranque, una gran vela sólida. Esta gran vela sólida, como nace con un hueco, es como si naciera desde aquí, ¿no? Y luego tenemos Sí. dos velas que, no, en este caso, no que se queda en el tercio inferior de la gran vela sólida, ¿no? Sino incluso las perfora, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, pudiera tener continuidad, pero yo esperaría más que un intento alcista y que luego fuera el movimiento. Fuera a caer. ¿Vale? Ya. Cuando ya, bueno, vemos que las mechas son por arriba, señal de que hay rechazo aquí, pero también este arranque fue con un hueco novato, ¿no? ¿Vale? Esta vela de Sí. aquí, cerró aquí y el lunes siguiente abrió aquí, ¿no? Es un hueco novato, señal de que aquí hay fuerza. Lo cual no creo que en este primer intento pueda con ella, ¿no? Y que, bueno, quizás lo intente nuevamente y al siguiente ya sea el que, bueno, venga a buscar su siguiente zona, que sería esta zona de aquí, el mínimo relevante previo. Ujú. Para que veas un poco la diferencia, Marta, el patrón ese 1, 2, 3 se operaría cuando estás en acunamiento, fase de transición C, de la 3 a la 4, o en etapa 4. Eso Cuando lo es. veas en etapa 2, es más como análisis, de decir qué es lo que se puede esperar, no como un patrón para operar. Ya, ya, ya. Perfecto. ¿Vale? Venga, Ujú. vamos al DAS. Vale, el DAS en semanal, bueno, un poco más adelantado que el IBE, ¿no? Porque aquí ya esta semana hemos confirmado el inicio de la etapa 4, ¿vale? Una etapa 4. Aquí en este caso, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos otra de las formas típicas en la que finalizan las etapas 2, que es con un doble máximo, Doble más. ¿vale? Doble máximo que nos dejó aquí y desde ahí, ¿qué nos hizo? Bueno, pues igualmente un arranque con un hueco profesional, ¿vale? Seguido de una gran vela sólida. En este caso, que directamente dio inicio a la etapa 3 porque perdimos el mínimo relevante previo, ¿vale? Y aquí igualmente nos hizo ese patrón 1, 2, 3 que comenta Manu, ¿no? Y además igual, una inside bar en estos días, en este caso, que no solamente se quedó en el tercio inferior, sino fue más abajo y con un hueco novato, podríamos decir, ¿vale? Un hueco novato, pero que no tuvo después continuidad, ¿no? Intentó, no llegó a esa zona y volvió a arrancar nuevamente, confirmando el inicio de la etapa 4 al haberse perdido dos mínimos relevantes crecientes en una misma exhalación, ¿vale? Con media de 20 bajista, media de 40 bajista, con lo cual, etapa 4 y con movimiento fluido, ¿eh? Con lo cual, la siguiente zona de control en este caso sería la zona del hueco aquí, los 20.500, ¿vale? Lo normal sería que no pueda, ¿no? En esta misma, y que bueno, que se tome un descanso y el siguiente patrón de venta uno sea seguramente el interesante para ir a buscar esta zona, ¿no? Sobre todo si lo vemos en Espera, diario. pero antes de pasar al Sí. diario, dos cosas. Fíjate, Marta, a ti, como aquí hay un patrón 2-3. Sí. ¿Ves cómo es la fase de transición C, el acunamiento y pasas de 3 a 4? Cómo es un patrón operable, Ujú. Efectivamente. Sí, ¿vale? sí, sí. Y Sí, toda luego la la gente, diferencia, lo que ha y dicho luego antes. la gente puede decir, tal vez, no está en el tercio inferior. Inferior. Sí que está, fijaros bien. Haz zoom, Julio, que se vea bien ese patrón 2-3, donde si
O sea, cuando es un hueco profesional, no decimos que es una gran vela sólida que nace desde la apertura. Ujú. Dibújalo, Julio. Cuando es un hueco, es eso. Si es un hueco a la baja, como ha sido el caso, habría que hacer exactamente lo mismo. Hazlo, Julio, para ver si así la gente lo ve. No, no, de la roja a la verde, Ah, bueno, el sí, hueco. sí. Hazlo un poco más a la izquierda para que se vea, porque como es azul, lo que tienes, o hazlo en rojo, en el sombreado rojo, para que se vea. No sé si la gente lo va a ver. Ahí ves ahora el patrón 1, 2, 3, Sí, efectivamente. ¿vale? Ujú. Lo único que la pega son las mechas tan largas, ¿no? Quizás. Sí, pero No, son las no. mechas en el sentido del padrón, ¿no? Son mechas, Ah, vale, vale, vale. están negando Sí. el movimiento alcista, Ujú, ¿vale? Pues, Pero el detalle aquí es importante es lo que ha comentado Manu, ¿no? Mientras que en el IBEX este patrón 1, 2, 3 se estaba dando todavía en una etapa 2, ¿vale? Aquí ya esta vela, estamos esta gran en vela sólida cuatro. de arranque ya confirmaba la etapa 3, ¿vale? Y el patrón 1, 2, 3 estaba haciendo ya con media de 20 bajista, media de 40 bajista y bueno, era un patrón 1, 2, 3 que sí podría tener recorrido, a diferencia del del IBEX, ¿no? Ujú, ¿Vale? Y de hecho, bueno, ya vemos que aquí se ha activado y ha dado inicio a la etapa 4, ¿vale? Si nos vamos al diario, ¿qué tenemos? Pues igualmente una etapa 4, ¿vale? Etapa 4 y bueno, perforando, ¿no? La zona de, la primera zona objetivo, que era de todo este techo redondeado, que era esta zona de los 23.000, y bueno, rompiéndola el jueves y confirmando la ruptura el viernes, con lo cual, bueno, rumbo a su siguiente zona, ¿no? Siguiente zona sería esta zona de aquí del hueco, los 21.700. Si bien a un 7% de la media, ya bastante extendido, ye- ¿no? eh, Julio, te llegó el viernes al primer objetivo, el gap. No lo tienes marcado. Sí, lo he visto ya, sí, pero eso lo pasó, ¿no? Este de aquí, Ah, este de lo llegó a aquí, pasar, vale. ¿vale? Entonces, a un 7% de la media, lo normal sería que el precio se tomara un descanso, nos hiciera una inhalación, que mm, venga, bueno, a intentar cubrir el hueco, ¿no? Que sería su primera zona de resistencia, y probablemente de ahí, bueno, luego el siguiente arranque, pues sea el que vaya buscando estas zonas que tenemos aquí, ¿no? Primero la zona de los 21.700 y la zona de los 21.300, bueno, y luego el objetivo final que sería esta zona, ¿no? Del hueco que nos dejó aquí en semanal, la zona de los 20.500. Más, Julio, vámonos a los 18.500, ¿eh? Eso es un Bueno, techo redondeado eso sería un lindo. techo redondeado, el objetivo final sería este, ¿no? Pero bueno, la primera gran zona poco de a poco. control sería esta, ¿no? Yo ¿Vale? quiero ver si alguien me ha hecho caso y en el patrón 1, 2, 3 semanal que avisamos no sé, no me acuerdo si fue miércoles, jueves o viernes, no me acuerdo cuando lo comenté. Lo ha hecho a nivel core, decía dejar el stop arriba y olvidarse de este valor durante un tiempo, y así llevarse los 4.000 puntos. Sí. De esta forma, bueno, la vela clave yo creo que el miércoles, ¿no? Que va a Mm. ser máximo relevante, primer máximo relevante por debajo de una media de 200 plana, ¿vale? Bueno, lo que es el patrón black, por así decirlo, ¿no? Con lo cual, esperamos que este movimiento tenga más continuidad. Quizás ahora se tome un pequeño descanso, intente volver a la zona de resistencia del hueco y desde ahí probablemente sea el momento idóneo para buscar ese movimiento potente hacia abajo. ¿Vale? Venga, pues nos vamos al otro lado del charco y empezamos por el SPY, ¿vale? Bueno, el Standard Poor's en semanal ya tenemos igualmente esta semana confirmación oficial, ¿no? Ya veníamos anunciándolo hace ya algunas semanas, confirmación oficial de inicio de etapa 3, porque bueno, tenemos media de 20 bajistas y ya tenemos la perforación del mínimo relevante previo. Bueno, desde el principio de enero prácticamente estamos diciendo que esta etapa 2 estaba mostrando signos más que evidentes de debilidad, ¿no? La formación de este techo redondeado, bueno, y como ya tuvimos aquí un primer cierre por debajo de la media de 20, y como aquí la semana pasada lo que sería el acunamiento, y ya el arranque, ¿no? Y, bueno, confirmando la etapa 3 en este marco temporal, bueno, y llegando al objetivo de este techo redondeado. ¿Qué esperamos para las próximas semanas? Bueno, pues lo normal sería que quizás el precio ahora, después de 4 semanas bajistas, a un 5% de la media, bueno, pues quizás, aunque quizás el lunes pueda intentarlo,
pero lo lógico sería que se tomara un descanso y, bueno, el siguiente patrón de venta 1 que nos dé quizás sea el bueno para ir en busca de la etapa 4, ¿no? Que sería lo que tocaría. Y bueno, estas serían sus siguientes zonas objetivo, ¿no? Zona de los 633 y la zona de los 617, ¿vale? Si lo vemos en diario, bueno, si lo vemos perfectamente, ¿no? La formación de ese techo redondeado, bueno, como ya hace semanas, ¿no? Que nos iba anunciando de que el precio iba a iniciar una etapa 4 y que una etapa 4 con bastante potencial. El viernes, bueno, llegó a la zona objetivo, empezó a aparecer la mecha por abajo. Para mí el movimiento potente sería este, ¿no? Que ahora durante esta semana iniciar lo que sería una inhalación, ¿vale? Que venga a buscar esta zona del hueco que nos dejó el viernes, y sería el momento idóneo para buscar ese patrón de venta 1, ¿vale? En el cual se alinearían ambos marcos temporales, ¿no? Porque probablemente sea el arranque que dé continuidad a esta etapa 4 en diario y que sea el inicio de la etapa 4 en semanal, ¿vale? Además con un objetivo bastante potente, ¿no? ¿Vale? No sé si hay algo que veáis relevante. Mm. Subir más o menos a la zona 659. En semanal, ¿qué patrón te estaría dejando? Eh, a ver, Hazle más grande el semanal para que lo vea. si subiera a la zona de 600, Márcaselo en un cuadrito o algo para que lo vea, sí. estaría dejando un patrón 2-3, ¿no? Eso es, Perfecto. ¿vale? Entonces, bueno, esto sería un poco el escenario que esperaríamos, ¿no? Como sabéis, una de las formas típicas en las que se pasa de etapa 3 a etapa 4 es con un patrón 1, 2, 3, ¿no? En el cual la gran vela sólida ya perfora la zona de soporte, ¿vale? Ujú, Entonces, bueno, lo suyo sería que esta semana intentara, que no pudiera, realmente lo que vemos en diario, intentara si fuera su primera zona de resistencia, que es la zona del hueco que nos generó, y que ahí no pudiera y que arrancara nuevamente, ¿no? Y este patrón de venta 1 que nos deja aquí, bueno, realmente en semanal acabaría siendo un patrón 1, 2, 3, ¿vale? Quizás para, bueno, para dentro de 2 semanas, ¿vale? ujú. Venga, vamos al siguiente, al Nasdaq. Bueno, la situación es muy similar, ¿vale? Muy similar. Aquí, la etapa 2 ya comentamos que finalizó, ¿no? Con este doble máximo, una de las formas típicas que finalizan las etapas 2, y desde ahí, bueno, ya vemos como el precio nos lleva haciendo el acunamiento, ¿no? En las últimas 3 4 semanas, pues ya la media de 20, bueno, acuna el precio. Y esta semana, que arrancó con un hueco profesional alcista, que ha sido negado, y bueno, una gran vela sólida que llega hasta su siguiente zona de soporte, ¿no? La zona de los 580 o teníamos el mínimo relevante previo. Igualmente, aquí lo que esperaríamos sería lo mismo, ¿no? Que nos dejara un patrón, un 2 3 probablemente, y que bueno, dentro de un par de semanas fuera el arranque, que fuera a buscar la siguiente zona, ¿no? La zona de los 558, 560. Si lo vemos en diario, igual, ¿no? Este techo redondeado que nos ha dejado ya llegó el viernes a su primera zona objetivo. Además, después de un movimiento extendido, lo normal sería que, bueno, el primer intento no pudiera, que ahora tuviéramos una inhalación hacia su primera zona de control, que sería el hueco del viernes, que además coincide con la zona de la media La 200, media 200. y que ahí sería donde buscar, ¿no? El siguiente movimiento que probablemente sea un movimiento potente, ¿no? En el cual ya se dé inicio a la etapa 4 en semanal. ¿Vale? Además, bueno, techo redondeado, no sabemos dónde pudiera venir esto, ¿no? Pero la primera gran zona sería, igualmente que hemos comentado en el DA, sería esta zona de aquí, ¿no? La zona de los 500. ¿Vale? Aquí ha traspasado la media de 200 como mantequilla. ¿Es porque no está plana? ¿Y cuando está plana es No, cuando le cuesta o cómo? no, no, como mantequilla no. El jueves se apoyó en ella. El Ah, jueves bueno, es verdad. abrió con un hueco, ¿vale? Y a cierre aguantó. ¿Qué pasa? Que al día siguiente, el viernes, es cuando se la saltó como mantequilla, Ya, ¿vale? ya, ya, es verdad. ¿Vale? El primer intento aguantó la media 200, ¿vale? Y el viernes nos hizo un hueco profesional bajista, además saltando al otro lado de la media 200. Sí, De sí, ahí el sí, ya veo. movimiento potente que tuvo. Aquí te voy a dar
un truco no. Es lo que es la teoría de huecos, lo que se da en el curso de huecos, ¿vale? Pon diario horario para que se vea más fácil, Julio. Tú ves como en el diario ha pasado por debajo de la zona de soporte, ¿no? Ujú. Claramente, el jueves, del miércoles al Al jueves, jueves. abrió justo por debajo de zona de soporte. Entonces, lo suyo es ir a visitar esa zona de soporte y actuar como resistencia. Y por patrón de venta uno es la entrada, que eso lo ves fácilmente en horario. Y, Ah, ¿vale? fíjate, claro. Mira, aquí se ve más claro. Este día, el jueves, arranca con un hueco que arranca por debajo de la zona de soporte, con lo cual es un hueco que en teoría es bueno para el lado bajista. Está. ¿Qué es lo que nos hace ese día? Bueno, lo primero que hace es intenta ir a su zona de primera zona de resistencia, que es el hueco generado, lo cubre y desde ahí arranca, ¿vale? Pasa que ese arranque no lo hizo ya al día siguiente, y además no lo hizo con un hueco profesional, un hueco que abre por debajo de su primera zona de soporte, que en este caso sería, bueno, la vela previa, y desde ahí arranca, Ujú. ¿vale? Y si, bueno, lo alineas con el diario, pues tenemos el efecto ese de la media 200. El primer día la media 200 aguanta y el segundo ya la salta, Ah, perfecto. Qué ¿vale? curioso. Venga, vamos al siguiente, al Russell. Volvemos a la estructura habitual, semanal y El diario. Russell, por lo que veo, de ser antes el más fuerte al lado alcista y menos dubitativo, al ser el más flojo, por lo que veo. Sí, sí. Suele pasar, ¿no? Cuando el mercado se pone nervioso, los valores más pequeños son los que más sufren, ¿no? En el Russell, en semanal, ya tenemos etapa 3, incluso, bueno, etapa 4 podríamos decir, ¿no? Aunque este Mm. mínimo relevante fue lejos de la media, bueno, yo diría etapa 3 todavía, un poco por Mm. ir alineado con el resto del mercado, ¿no? Igualmente, aquí tenemos otra de las formas típicas en las que finalizan las etapas 2, ¿no? Un fallo de patrón de ruptura lejos de la media, ¿no? Esta vela de aquí llegó hasta aquí, bueno, y a cierre no pudo, ¿no? Luego tuvo otro intento, tampoco pudo, hasta que bueno, que ya arrancó, ¿no? Con un hueco profesional que eliminó el mínimo relevante previo. Y aquí el mismo detalle de antes. ¿Qué teníamos aquí? Patrón 1, 2, 3. Patrón 1, 2, 3, que en este caso, a diferencia del IBE, sí que se ha activado. ¿Por qué? Porque ya teníamos etapa 3. Semana pasada, cuando teníamos este patrón 1, 2, 3, ya era una etapa 3. ¿Vale? Entonces, bueno, este arranque igualmente, que arranca con un hueco profesional que ha sido negado. Esta vela arrancó verde. ¿Vale? Se fue arriba y luego el hueco se negó, dando continuidad a lo que sería la etapa 3 y bueno, y en este caso, siguiente zona, la zona de los 228. Si nos vamos al diario, ¿qué tenemos? Etapa 4, ¿vale? Máximo relevante decreciente, mínimo relevante decreciente, media de 20, media de 40, bajista. ¿Y el viernes hasta dónde llegamos? Pues justo al TIC, ¿no? O A media de 200. media 200 al TIC, ¿vale? En principio, el viernes la frenó, ¿no? Bueno, y puede que, si, como esperamos, nos haga una pequeña inhalación, lo normal es que al siguiente arranque ya, bueno, ya la pase como mantequilla, ¿eh? Ya perfore esa zona y que venga a buscar el objetivo de todo este gran techo redondeado, ¿no? La zona de los 228 que hemos comentado en semanal, ¿vale? Marta, fíjate, no sé, a veces si has leído en Telegram, muchas veces comentan isla, patrón isla, patrón isla. Sí, sí, sí. Eso es un patrón isla, lo que tiene marcado Julio. Hay que dar valor a, o sea, que no todo parezca que sea una isla. O sea, ahí sí que se ve realmente como veríamos una tendencia alcista Pista. y tras hacernos un patrón isla, ves como al final sí que termina girándose. Eso es un patrón isla, Claro, con ¿vale? solo una vela. Ujú. Puede haber varias. Puede Hay Sí, haber veces que una, puede hay haber 5 o 3, 4, 10, 5. pero es una cosa que tú ves realmente, decir, ostras, esto veníamos de una tendencia alcista, abre con un hueco, al día siguiente con otro hueco la bajas, se queda aislado. Eso es el patrón isla, realmente. Y a partir de ahí inicia una nueva tendencia bajista. y ahí se entraría por semáforo también, ¿no? ¿Cómo? Bueno, en este caso, a ver, está la técnica del semáforo para la operativa de huecos, ¿vale? Porque esto realmente no deja de ser un hueco Un novato, ¿no? Un hueco. hueco novato que pone fin a un movimiento muy extendido, ¿vale? Entonces, bueno, Ujú. aquí se podría haber entrado
por semáforo, pero bueno, es una técnica más de operativa intradía en este caso, Ah, ¿vale? ujú. Lo que vas buscando, bueno, después de un movimiento extendido, una entrada por semáforo, esto por encima de la vela del día, y lo que vas buscando simplemente es la inhalación, ¿vale? El objetivo sería, en primera instancia, La la media de media 20, de 20. ¿vale? Ujú. Y ya luego lo normal es que el precio nos haga al menos un intento de patrón de compra uno, pero que ya ese patrón de compra uno, por cómo ha arrancado la inhalación, de fallo, ¿no? Justamente lo que Claro. ocurre aquí y ya confirma Gran la vela etapa sólida, 3. Ya confirma la etapa 3. Etapa 3 y bueno, luego ya en esta vela de aquí confirma la etapa 4. etapa 4. ¿Vale? Al final, patrón isla es un indicativo. Entonces, tú Vale. ves eso, ya vas, digamos, como tranquilo y decir, voy a esperarme que termine la etapa 2, que cuando esté haciendo la etapa 3 sé que va a ser una, digamos, una etapa 3 confirmada que nos vamos a una 4, ¿vale? Por eso, por teoría del hueco se puede entrar, pero si no, que como ves, después del patrón isla se tiró 2 o 3 semanas ahí, haciendo tiempo hasta que al final arrancó. Entonces, una especie de indicador, podríamos Claro, decirlo, a nivel swing. Para operativa swing es más un indicador desde que si lo sabemos identificar, desde este momento debemos de interpretar que ya las posiciones alcistas debemos de irlas descartando, ¿no? Porque lo normal es que después de una etapa 2, además en este caso una etapa 2 muy prolongada, que este patrón isla suponga el principio del fin, ¿no? De esas posiciones largas, ¿no? Y lo normal es que el mercado se vaya girando. En este caso, bueno, ha tardado 4 o 5 semanas hasta que ha confirmado el movimiento. Sí, sí, que ha estado mareando la perdiz y es mejor esperar a que dé Eso es, patrón. Eso es. ¿vale? Ujú. Venga, vamos a los valores que nos han ido pidiendo y empezamos por el primero, Robert Half. Bueno, Robert Half, semanal, etapa 4, ¿no? Etapa 4 con vías del tren y, bueno, dejándolo incluso lo que se podría ser un Patrón patrón, 1, 2, 3, ¿no? 4 patrón o 1, 2, 5. 3. Sí. A mí hay un detalle que no me gusta, este patrón 1, 2, 3. No me gusta, Que empieza con la no me segunda gusta vela que esta primera zona de soporte no ha conseguido romperla. Ni la romperla. gran vela sólida, ni lo que sería la inside bar, ¿no? Con lo cual, bueno, yo me inclinaría en este caso casi más por un fallo de patrón de ruptura, ¿no? Ujú. Bueno, que quiera iniciar lo que sería una inhalación en este marco temporal. Si nos vamos al diario, etapa 4 igualmente, bueno, y dejándonos estructura de patrón de venta uno, ¿vale? Patrón de venta uno, aunque bueno, el arranque fue con un pequeño Pequeño hueco hueco profesional, ¿verdad? profesional, sí. No es un valor que me guste mucho. En verdad, ahora mismo, etapa 4 en ambos marcos temporales, estructura de patrón de venta uno, pero no es un valor que me guste mucho. ¿Y se podría considerar, Julio, Manu, esto suelo redondeado o doble mínimo o están muy lejos? Bueno, a ver, El realmente, semanal es un techo, creo, por el gráfico que he visto en la imagen que pasan, pero realmente, yo por eso, ese es lo que comentaba aquí en semanal, ¿no? Para mí esto es más un fallo de Sí. patrón de ruptura que, por eso te diría que no me fiaría mucho de este patrón de venta uno, Ujú, ¿vale? Porque esta vela de aquí rompe, pero la semana siguiente no solamente no, o sea, al día siguiente no solamente no confirma, ¿no? Sino que nos arranca con un pequeño hueco profesional, anulando por completo esa ruptura, ¿no? y, Entonces, y además, Julio, pon semanal en grande que se vea. Estoy mirando ahora ya mi gráfico. semanal. Más, 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 más. Vale, ah, ya, más. objetivo. No, ese no es. Más, Ah, más. Ahí, márcalo el mínimo relevante que tendrás ahí. No, exacto, ese. O sea, prácticamente, o sea, son los mínimos casi y he llegado a objetivo. ujú, Sí, sí, justamente ahí. Más lo que dice Julio del fallo de ruptura y el hueco profesional que requerirá retest en el patrón de venta uno, pues para mí ya queda descartado por eso. O sea, más que nada por eso, por el tema del semanal. Haber llegado a Sí, un objetivo y lo que comenta, todo lo que comenta Julio. O sea, para mí el único lugar interesante para el lado bajista ya es cuando rompa los mínimos de los 21,5, creo que es, ¿no? De hace 5 días.
Sí. A partir de ahí, activaría en el semanal ese patrón 1, 2, 3 y anularía el posible movimiento al alza. O sea, pero por patrón de venta uno no lo vería. O sea, porque una requeriría retest por el hueco profesional. Dos, en semanal llego a un objetivo y eso esperaría por patrón de ruptura, si no es ya nada. Venga, vamos al siguiente. Es KKR. Bueno. Este le eh, hago yo, empiezo yo. claro, sí, este es tuyo. Pues venga, No, no es dale. mío, no es mío, pero si puedo yo Claro, sí, opinar. sí, lo haces tú, claro que sí. Venga. Ah, genial. Mira, en semanal yo veo una etapa 4 bastante explosiva, porque veo que hay muchas, bueno, ha habido algún descanso en las velas rojas, en la exhalación, pero lo veo bastante vertical. Luego veo que tiene techo redondeado y que ha llegado al primer objetivo Eso es. de los, no sé qué pone ahí, ochenta Sí, y 85, 60. cinco. ¿Esto sería corredor cansado o como ha ido ahí Sí, realmente es o ha hecho lateralización? sí, realmente llega en momentos muy extendidos. Lo normal es que después de este movimiento tan extendido es que no tenga fuerza suficiente para romper esta zona, ¿no? Y justamente es lo que le está ocurriendo, ¿no? Están apareciendo los compradores ahí, ¿vale? Y de hecho, si tú coges las últimas dos velas, tres velas, ¿qué es lo que tenemos ahí? Las últimas dos velas, tres velas. Una topping tail, ¿no? Eso es. Sí, Estas dos sí. velas es una bottom tail. O sea, es verdad, bottom tail. Bottom tail, ¿vale? Suma esta vez, te lo pongo en 2 semanas por si se ve, a ver. Eso me Mira, a dijo ver, hoy. se ve perfectamente, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, ¿qué es lo que nos sugiere? Bueno, pues que Botón del lejos de media. Lejos de la bottom media. tail lejos de media y además, bueno, amagando una ruptura y no confirmándola, ¿no? Con lo cual, lo lógico sería pensar que, bueno, que lo que tengamos ahora será el arranque de la inhalación, Ajá, ¿vale? fenomenal. Entonces, bueno, en semanal, etapa 4, pero bueno, parece que quiere arrancar lo que sería una inhalación hacia la media Inhalación. 20. Si nos vamos al diario, ¿qué tenemos? E4 con vías del tren, veo Etapa yo. 4 con vías del tren. Y Primera yo veo, conclusión, primera conclusión, Marta. Siempre, siempre, casi, bueno, siempre en bolsa es complicado decir, ¿no? Pero casi siempre que tengamos una etapa 4 o una etapa 2 con vías del tren, lo normal es que cuando el precio llega a la media de 20, como mínimo, intente el patrón de venta uno, está uno, sí. ¿vale? O sea, este patrón de venta uno lo va a dar probablemente mañana, ¿vale? Otra cosa es que ese patrón de venta uno tenga continuidad o nos acabe dando fallo, ¿no? Lo normal que Parece que sería, tiene un hueco profesional alcista, ¿no? claro, Parece que tiene. sí, lo normal que sería pues que nos acabe dando fallo. Tiene dos huecos profesionales en la inhalación, ¿vale? Tiene uno el de arranque y otro aquí, Ah, sí, ¿ves? es verdad. Sí, sí, sí. Entonces, y aparte, una estructura de doble mínimo, ¿no? Ya. Sí. Pero yo creí que solo era importante el de arranque de inhalación, no por la mitad de la inhalación. Sí, bueno, pues la mitad igualmente. No siempre decimos que nuestras zonas de objetivo, la zona donde el Ah, va precio parando, sí. se suele frenar es en zonas de máximos y mínimos relevantes previos, zonas de congestión y zonas de hueco. Si en la mitad de la inhalación nos ha dejado una zona de hueco, va a suponer una zona de soporte cuando el precio arranque, cuando nos dé el patrón de venta uno, ¿vale? Ujú, ujú. Y eso unido a lo que hemos comentado en semanal, lo normal sería que este patrón de venta uno se active, pero que de fallo, ¿no? Y requiera de un retest. Y probablemente cuando nos haga este retest, ya el precio empezará a cortar hacia arriba y hacia abajo la media de 20. Cambio de Y, etapa, y puede tendremos el ser, inicio de la etapa de la 1, etapa uno. Ujú. ¿vale? Lo cual cuadraría perfectamente con el escenario que esperamos en semanal, de que arranque la inhalación. Para lo cual, ¿qué vamos a necesitar? Pues que tengamos en diario una etapa 1 y una posterior etapa 2, ¿vale? Con lo Ujú. cual, etapa 4, unos marcos temporales, patrón de venta uno, pero probablemente patrón de venta uno que acabe dando fallos, ¿vale? Eh, Marta, Sí, adicionalmente añadir una cosa. El patrón 2-3, ¿dónde nace? la media, cerca de la media. Vale. Y es un patrón de arranque, ¿verdad? Sí,
En semanal, las últimas 4 velas, ¿qué patrón? ¿Es un patrón 2-3, podríamos decir? Pero es que la última no arranca, ¿no? De cerca de la media. Claro, Exacto, pero eso lo- podríamos decir, la estructura, podríamos decir que es Sí, un sí, patrón 1, 2, sí. 3, La ¿vale? Pero estructura lo que sí. dices tú, lejos de la media. Por tanto, no nos fiamos Eso es. Ujú. del lado bajista ahí, ¿vale? Ya. Entonces, lo que te quiere decir, Manu, es que cuando veas un patrón 1, 2, 3 lejos de la media, después de un movimiento muy extendido, lo normal es que no funcione, ¿vale? Y que nos vayamos en el sentido contrario. Pues justamente esto no es lo que esperaríamos, el arranque de la inhalación, sobre todo si lo hemos visto en 2 semanas, que esto es una bottom tail, amagando en zona de soporte, lo normal es que tengamos ese arranque, lo que va a suponer el fallo del patrón de venta uno y que empecemos una etapa uno y una posterior etapa 2, ¿vale? Ujú. Muy claro. Venga, nos Ahora, vamos. valora vigilar si hace lo que dice Julio, porque en semanal sí que es un techo redondeado para ir a los 52 dentro de un tiempo. Sí, sí, claro, un valor interesante porque este valor es muy probable de que acabe aquí, ¿no? Mm. Venga, vamos al siguiente que es Unfi. Este para ti, Marta, también, porque el otro al final te he pisado, te he Vale. pisado. A ver, en semanal yo estoy viendo ahí una etapa 2. Bueno, no sé si son 2 o es uno o Mínimo 2 relevante. endeble, Miramos los mínimos relevantes. crecientes, Cómo son los mínimos relevantes? Crecientes. crecientes. Con lo cual, de Et- momento, etapa 2. Etapa 2, eso es Sí. lo que, sí, sí, fenomenal. Luego veo también, a ver, que hay ahí un PC1 que ha dado fallo y parece que pueda finalizar por doble máximo. O eso no se considera doble Sí, sí, máximo. sí. Bueno, en principio, bueno, esto es Po- un doble bueno, es máximo una opinión. o un fallo de patrón de compra De uno. compra ¿Vale? uno, fallo de compra uno, eso es lo ¿Qué es lo que que he pasa? visto. Que luego nos ha vuelto a dar otro aquí, Sí, ¿no? Porque este es otro patrón de compra uno, que sí, arranca en la zona de la media, que elimina después de una inhalación de tres o más velas rojas, con lo cual esto es otro patrón de compra uno, ¿Sería ¿vale? un patrón 1-2-3? Pregunto. pero es que yo no lo veo en el tercio superior, lo veo no sé, que pasa al 50%, ¿no? La Eso es. siguiente, la inside bar. Eres muy aburrida, Marta, quiero pillarte. Esto no es Es un que sois muy patrón. buenos profesores. A No, ver, yo, no es un patrón 1, 2, 3. En principio no es un patrón 1, 2, 3. Pero es otra cosa es un patrón de ruptura de continuación alcista, que ha dado fallo, que ha dado fallo, eso es, ¿vale? Con lo cual, ¿cuál suele ser la consecuencia de este tipo de movimiento? bajista. Que el precio vuelva a su zona de Vuelva a su zona de soporte, origen, eso es. ¿vale? Entonces, bueno, en principio, en semanal etapa 2, pero una etapa 2 que empieza a dar Dudas. los primeros signos de debilidad, ¿no? Primero, el Ujú. doble máximo, el fallo de patrón, ¿vale? Y ahora este fallo de patrón de ruptura. Lo cual, bueno, si nos vamos al diario, ¿qué tenemos? También tenemos una etapa 2. Las medias están juntas, las veo bastante juntas, ¿no? Sí. Ha dado patrón de compra uno. No, patrón de compra uno no ha dado todavía. La Ah, no, no, estructura. no, es verdad, es la estructura, es verdad, no ha dado, no Tiene ha dado. estructura, pero de momento todavía no ha superado Todavía no el ha superado, máximo es de la verdad, vela previa. ¿Vale? Y es verdad. aquí se ve más claro lo que hemos comentado en semanal. El fallo del Fallo. patrón de ruptura, aquí. Sí, ¿Vale? sí, sí, sí. Y veo ¿qué más veo? El FIBO parece que está, ¿no? No sé si se trata de un FIBO, ¿cómo está eso? Bueno, Ah, no, eso está bien, de de momento está momento. en la zona. ¿Vale? Sí, sí, sí. Bueno, ¿Entrarías en ese PC1, Marta? Yo no. Tras el retest, que es la pregunta que dicen Tras por el aquí. retest, yo creo que sí, pero ahora mismo no, no está para el retest, a lo mejor sí, ¿no? Está para Vale. entrar porque está justo en la media y Imaginemos hipotéticamente que tras el retest es un PC1 bueno, ¿vale? Ahí, mm, digamos, ya han pasado 5 días y sabes más o menos qué podría hacer, si irse para arriba o para abajo. ¿Qué problema podría haber si mañana lunes, que da PC1, entrases? ¿Qué problema podría haber si es que el entrases? semanal no acompaña, es que no me acompaña el semanal, Muy es que bien. eso no entraría, no me gusta que esté ya en etapa 3.
que ¿no? posiblemente, por lo que acabas de decir, que ese PC1 no habría un retest. Mm, Por lo que acabas de decir. Si el semanal no te acompaña y tú entras por un PC1 lunes, por ejemplo, seguramente no haya retest y que realmente te termine saltando el stop. mm. ¿Vale? En definitiva, aquí lo que hemos tenido es una inhalación muy vertical, Muy con lo vertical, cual sí. el primer patrón de compra uno no va a funcionar. Nosotros vamos a esperarnos a este punto. Y probablemente cuando lleguemos a este punto, esta zona de aquí, si es que acaba dando mañana el patrón de compra uno, será el mínimo relevante. Y probablemente ya las medias de 20 que están planas, quizás empiecen a ponerse rojas. ¿Vale? Y la consecuencia, como lo marca el semanal, es que el precio vuelva nuevamente a su zona de soporte, con lo cual, bueno, volvamos aquí abajo, ¿no? Con lo cual no es un patrón de compra uno interesante, Ujú. en principio, ¿vale? Genial. Vamos al siguiente, que es BMI. Bueno, BMI semanal que tenemos, etapa 4, ¿vale? Etapa 4, pero parece que queriéndonos dejar lo que sería una estructura de doble mínimo, ¿vale? En principio. Aunque la vela de esta semana es una Vale, topping espera, day. quita las últimas 6 velas. Antes de, conforme vaya leyendo, quiero. Así. Eso para ti, Marta, Sí, ¿qué es esa gran vela sólida? eso parece que va a iniciar un patrón 1, 2, 3, ¿no? ¿No piensas en la gran vela sólida de finalización? ¿Dónde arrancó este Ah, de movimiento? finalización, es verdad, ¿Dónde claro, arrancó el claro. movimiento? Esta es la 1, 2, 3, 4, Sí, 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 5, sí, 6, sí. séptima vela. Es Sí, la está séptima vela, muy extendido, sí. ¿vale? La séptima vela. Y además, bueno, en teoría en una zona de soporte, ¿vale? Zona de soporte Ujú. que amagó con romper y que luego negó, ¿vale? Entonces, esto es más una gran vela sólida de De finalización. finalización, claro. ¿Vale? De hecho, bueno, parece que nos quiere dejar una estructura de doble mínimo, ¿vale? Que ponga fin a esta etapa 4. Etapa 4. En principio, todavía etapa 4 y de hecho, bueno, la vela de esta semana, aunque arrancó con un hueco, nos ha dejado una topping tail, Topin. ¿no? Una topping tail. Entonces, bueno, primero signo de debilidad de esta etapa 4, pero bueno, que habría que confirmar. Y si nos vamos al diario, pues, bueno, ya nos ha dejado lo que son máximos relevantes crecientes. Y bueno, nos dio un nuevo patrón de venta uno, pero que en principio yo este valor, Doble mínimo, veo yo también ahí. sí, este valor, bueno, salvo por debajo de la zona de los 143, a mí no me interesaría para el lado bajista. Mm. Es anticipar que active todo. Y también tendría un hueco pro o ese no sé alcista o ese no sé, porque que ¿Cuál? está, eso no sería ahí de ese con la Este. otra, Sí, lo que pasa es que, bueno, lo cubrió, ¿no? Lo lo cubrió cubrió con la mecha, con la vale. mecha, ¿no? ¿Vale? Se hubiera arrancado y tiene continuidad hacia arriba, pero lo que hizo fue cubrir el hueco y luego ya continuó, ¿no? Con lo cual este hueco ya no es relevante, Es relevante, vale. Eh, ¿vale? a ver, Osorio, el planteamiento que hace es correcto, ¿vale? Todo un poco, pero es eso. Lo que comenta Julio, esperarse a los 143.16. Antes, por el patrón de venta Le- uno que pueda dar el lunes, es anticipar que funcione todo. Pero ¿y cómo se entraría? También preguntaba él, porque no llega, o sea, el patrón de ruptura que se le pasa normalmente cuando quiere entrar, y por eso decía de adelantarse con el patrón de venta. ¿Cómo sería la entrada aquí? La entrada ¿Vale? aquí, pues por un patrón de ruptura a continuación bajista cuando rompa la zona de los 143. Vamos a O hacer una sea, simulación, Julio, ¿vale? Sí, El lunes, o sea, esta noche, tú lo programas y pones el stop en los 150, ¿vale? Que sería el sí, máximo de la vela del viernes. La entrada la programas que sea por debajo de los 143,16. El 0308 que ponéis, 0308, sí. lo marcas en ese rango de por debajo de los 143,16. Y el lunes, si abre el mercado y cae y rompe la zona 143, 143, pues habrás entrado por patrón de ruptura de continuación bajista. Ajá, vale. Al final, si ves, es como un patrón de venta. A la hora de programarlo es como un patrón de venta uno. Pasa que en el patrón de venta uno te fijas en la vela anterior, porque son
mínimos crecientes, mientras que en el patrón de ruptura te tienes que fijar en el En rango el, lateral, que cuando en el rompas el mínimo rango del rango. lateral, exacto. Genial. ¿Vale? Venga, vamos al siguiente, que es Phantom Pharmaceuticals. De todas formas, si nos dejamos algo, comentadlo y os lo complementamos por el Telegram y ya está. Ujú. Vale, ¿qué tenemos aquí en semanal? E3, un fallo de patrón de compra, ¿no? En semanal tenemos etapa 3, ¿no? ¿Por qué? Etapa 3. Por verticalidad y porque ha fallado el patrón de compra. Bueno, tenemos etapa 3 porque Acunamiento, FTC, ¿no? tenemos etapa 3 porque, bueno, hemos perdido el mínimo relevante previo y ya tenemos la media de 20 bajista, ¿vale? Ujú. Etapa 3. Y la etapa 4, ¿cuándo la tendremos? Cuando perdamos Cuando, la zona de los 10,33, ¿vale? Bueno, de momento ha ujú, llegado a esa zona, además coincide con media 200 plana y lo normal sería que intente un rebote. Bueno, justamente lo que ha hecho esta semana, ¿no? Pero que lo más normal es que acabemos rompiendo esta zona, ¿no? sí, tiene Por mechas lo- por arriba, que es o fuerza por bajista. lo menos que amague con romperla, ¿no? Que nos dejara aquí un checkout y que pueda ser el fin de esa etapa 4, ¿vale? Pero en principio, etapa 3 y bueno, intentando arrancar lo que sería la inhalación. Si nos vamos al diario, ¿qué tenemos en el diario? El diario tenemos E4, vías del tren. una etapa 4 con vías del tren, ¿vale? En principio, y bueno, y dejando una estructura de patrón de venta uno con una topping tail para el lunes. ¿Cuál es la pega que tiene este patrón de venta uno? O las pegas. Yo le veo dos pegas. Doble mínimo. Doble mínimo. Esa una. ¿El hueco profesional alcista? ¿O eso no se mira, ese? No, este está No, ese es cubierto. poco, está cubierto, No. sí. Yo lo que Eh, la pega que le veo es este doble mínimo y luego el que FIBO, hemos consumido ya más del 60%. 60%, ¿no? Entonces, bueno, Sí, eso empieza a mostrar signos de cierta debilidad, ¿vale? Y ya aquí en esta inhalación anterior también, ¿no? También superamos, con lo cual, bueno, ya empieza a mostrar algún signo de debilidad esta etapa 4. Pero de momento, bueno, etapa 4 aquí etapa 3. eh, yo me inclino porque arranque, nos haga aquí un checkout y luego se venga arriba, ¿eh? Por el tema de la media 200 plana, ¿vale? Pero bueno, el tema es que para el lado alcista no es el momento, ¿vale? Todavía. Y para el lado bajista, pues casi que tampoco, ¿no? No le veo O sea, yo, potencial. Parker, voy a preguntar, porque veo mucho que os vais a donde no tenéis que iros. Diario, tenemos el doble mínimo, ¿verdad? Por tanto, sí, este patrón de venta uno será bueno o dará fallo. falló. Por tanto, requerirá de retest, ¿no? Ujú, Viendo eso es. eso, ¿qué necesidad tienes de, no digo, digo nivel general todos, ¿qué necesidad tenéis de iros a buscar 4 horas y horario? Que veo que estáis escribiendo mucho el tema ese. Sí, esta la descartamos directamente. A A que buscar no hace otra. falta irse al horario 4 horas para saberlo. Eso es lo que Ujú, tenéis que... Porque veo que estáis yendo mucho al horario 4 horas y realmente no hace falta. Viendo el diario deberíais de decir, hace falta retest, me espero al retest si entonces es bueno. Es decir, también lo que tenemos que pensar es si hoy es domingo, da un patrón de venta uno que requiere retest. Eso significa que necesitas una semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, o sea, a lo mejor hasta dentro de una semana no hace falta, ¿vale? Para que ujú. lo tengáis en cuenta. Vale, a revisar, eso es, para ponerlo. Venga, vamos al siguiente, es CRL. Vale. Charles Rivers en semanal, etapa 3 y bueno, dejándolo aquí lo que sería el acunamiento y un Fundamento. patrón 1, 2, 3. ¿Vale? Un patrón 1, 2, 3 que puede ser el inicio de la etapa 4. Un ¿Vale? 2 3 lejos de la media, ¿no? Bueno, lejos de la media en este valor, este es un valor Mira más que es el relativo. arranque, fíjate más en los El arranque, arranques. más que, o sea, Ah, vale. gran vela sólida es arranca, ¿no? La que arranca el movimiento, ¿vale?
O sea, la pega de este patrón 1, 2, 3, más que la distancia con la media, es que la gran vela sólida no ha conseguido perforar el mi- El el- mínimo. la zona de soporte previa, ¿no? Que es lo ideal, Ujú. ¿no? Lo ideal en los patrones 1, 2, 3 es que la gran vela sólida rompa la primera zona de soporte, consolide con la inside bar y luego continúe, ¿vale? Bueno, pero bueno, etapa 3 haciendo lo que sería el apuramiento, ¿no? Hace un par de semanas, con lo cual lo lógico sería que este valor tuviera más continuidad, ¿vale? Y que este patrón 1, 2, 3 tuviera más continuidad. Sobre todo para confirmar el inicio de la etapa 4, que la tendremos a la pérdida de esta zona. Si nos vamos al diario que tenemos, pues tenemos la etapa 4. Etapa 4 y otro patrón, un 2 3 4 5 o 6. Sí, pero este patrón 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cómo es? ¿Cómo es la gran vela sólida? ¿Esa es de finalización también o qué? Claro, es lejos, ¿no? Claro, lejos, sí, sí. Arranca después finalizando un movimiento. Sí, Entonces, sí, bueno, sí. aquí, ¿qué es lo que esperaría yo? Bueno, incluso que nos hiciera una pequeña inhalación hacia la zona de la media de 20 y ahí nos diera un patrón de venta 1 o, bueno, que incluso consumiera tiempo esperando que la media de 20 se acercara más al precio y entonces fuera un patrón de ruptura a continuación bajista, ¿vale? Entonces, Ujú. bueno, este valor tiene buen aspecto para el lado bajista, pero aún le queda un poco, ¿no? Le queda un poco. Dos cositas, ¿vale? Lo que comenta Julio, si hiciese la inhalación sería una pega, porque tendríamos un solo redondeado y el primer patrón de venta uno que diese daría fallo, Fallo. ¿vale? Ujú. Por tanto, la única forma de entrar a este valor es cuando pierda lo que tiene el semanal de los 146, por poner números redondos. A partir de ahí sería para el momento de buscar lado bajista por patrón de ruptura con tensión bajista. Y luego Pablo comenta que si hay una etapa uno fugaz por esta subida, eso que está marcando Julio, es Mm. verdad que tiene cuatro cierres por encima de la media 20, pero que se fije en este caso que tiene las dos medias súper bajistas. Ha sido después de una gran caída, eh, pues lo normal es que suba y ahora baje. Entonces, considerar eso una etapa uno fugaz, si eso consideras que es una etapa uno fugaz, todo es una etapa uno. O sea, no puede ser interpretar de que pasamos de la etapa uno a la etapa 4. ¿Vale? Si pasamos de la etapa uno a la etapa 4 es que nos anticipamos a una etapa. ¿Vale? Entonces, en este caso, y más estando las medias conforme están, sería anticiparnos muchísimo y esto aún sería una etapa 4 por eso, porque al final si incluso cogemos el FIBO, que era desde los 220 al 146, habrá consumido un 40%, yo diría, ¿no, Julio? Más o menos, Eh, el FIBO. ¿De arriba abajo? Sí, o sea, un 40 a 50%, ¿vale? Entonces, ahora mismo estaría en ese punto de tal vez doble mínimo tendríamos y finalizar esa etapa 4 y esperar, o realmente termina viniendo la media de 20 y termina rompiendo hacia abajo. De todas formas, tanto resumen, al final es que si no, hasta los 146,33 no me plantearía el lado Sí. bajista. Sí, a raíz de eso que comenta, a mí por el simple hecho del alineamiento de los marcos temporales no me cuadraría nunca que esto fuera una etapa 1. ¿Por qué? Porque si hemos comentado que en semanal esto es una etapa 3, ¿vale? Y para que sea una etapa 4 vamos a necesitar que nos pinche esta zona, ¿no? Para perder estos primantes, ¿vale? Eh, por esa misma estructura no cuadraría nunca que esto fuera una etapa 1, ¿vale? Salvo que aquí nos haga un pequeño checkout, etapa 4 fin, y luego sí arranque. Entonces, bueno, ¿qué nos dejaría? Pues que todo esto fuera una grandísima etapa 1, ¿no? Que nos haga Ujú. aquí este checkout y luego arriba, con este doble mínimo aquí, ¿vale? Y que todo esto cortara arriba y abajo la media de 20, ¿vale? Pero si interpretamos que esto es una etapa 3, esto no puede ser nunca una etapa 1, salvo Y, que nos pinchara aquí abajo. y valor que, por ejemplo, respecto al anterior, este sí que me gusta para vigilar, para el lado bajista. Porque eso luego, cuando active los 146, él ha puesto objetivo creo que 133 o 132, el objetivo va a ser los 100 por lo que veo. O sea, hay una buena caída. Entonces, valor a vigilar. Sí, yo en este valor lo que esperaría, que este patrón 1, 2, 3, pues acabará siendo un patrón 1, 2, 3, 4, 5 Ujú. y luego arrancará, ¿vale? Entonces, bueno.
Yo esperaría aquí en diario que la media de 20 se acercara al precio y esperar que se produzca la ruptura, ¿no? De esta zona, que es la zona clave, que es la zona en la que confirmaríamos la continuidad de la etapa 4 en diario y el inicio de la etapa 4 en semanal. ¿Vale? Venga, vámonos al siguiente, que es Boston Scientific. Este es Esa mío. toda de Marta. Venga, Marta, A todo ver, tuya. sí, en semanal, pues está en una etapa 4 Ujú. vías del tren más o menos, Sí, arrancando la y vía del tren. Sí, muy explosiva la bajada. sí. Está dando un patrón 1, 2, 3, yo creo que es, y está dejando, bueno, ha sobrepasado la media de 200 Vale, espera. y, Sé dónde vas. A hacer. Quita las últimas tres velas, Julio. o sea, Ahí tú ves el patrón 1, 2, 3. ahí hay un patrón 1, 2, 3, sí, que nace desde... Vale, las últimas, ahora que salga todo, Julio. Y ahí es Tú, que ha hecho como otro 1, 2, 3 o no sé cómo es. Ha lateralizado un poquito y ha vuelto a hacer otra, no tan grande la vela sólida. ¿ves la diferencia entre el primer 1, 2, 3 y el segundo 1, 2, 3? Sí, claro, muy, muy, muy diferente. Y el otro lejos de la media, puede fallar. Vale, pues ya está. Sí, vale. Sí, sí. Vale, el tema es que este último ha llegado a una zona de soporte, Sí, ¿vale? pero... Después de un movimiento ya muy extendido, Ah, vale. ¿vale? Con lo cual no sería creíble esta ruptura, ¿vale? Esta ruptura de esta zona, un movimiento tan extendido, tan lejos de la media, no sería muy creíble. Este de aquí sí, ¿por qué? Bueno, pues porque es la vela de arranque y tiene, bueno, de hecho has activado y ha llegado hasta dónde, hasta su siguiente zona de control. Pero hay como más objetivos a cumplir, que podría Sí, ser si sí, se da sí, por el hombre. lado bajista, ¿no? Ya que ha superado Sí, la sí, media de evidentemente. 200. La siguiente zona es venirse aquí, esta zona de aquí abajo, Sí, sí, sí. ¿vale? Pero que lo normal sería bueno, diera tiempo a que la media de 20 se vaya acercando más al precio, Ajá. Vale, ¿vale? porque por el techo redondeado, sí. Y luego Sí, en diario es una E4 también, sí, está dando patrón de venta 1 sí. Lo dio el jueves. y abre con hueco pro alcista, Sí, pero es pero un ese también hueco. muy pequeñito y cubierto, ¿no? Sí, sí. Cuando tú veas un hueco profesional en el que en la vela siguiente el hueco se cubre con la mecha, bueno, pues realmente No pasa nada. no es tan relevante. ¿Por qué? Porque realmente cuando nosotros entramos en un valor, lo que hacemos es miramos a la izquierda. Y en este caso, si miramos a la izquierda, aquí no vamos a ver hueco ya, porque esta mecha lo ha cubierto. Ya, ya, ya. ¿Vale? Y luego está dejando también de potenciador una topping tail, la del viernes. Ujú. No tiene mucha mecha, pero bueno, y cerca de la media. Sí, en realidad esto es en etapa 4 y patrón de venta uno y en teoría nos sugiere continuidad, ¿no? Para mí la pega es el semanal, ¿no? Sí, Semanal que está todavía está semanal extendido. Y pues, extendido, ¿no? Extendido y en zona de soporte. Entonces, bueno. vale, perfecto, tomo nota. Venga, vamos al siguiente que es CNS. Sí, también es mío. Pues venga, para ti. Este, en semanal E4, Sí, porque tiene los máximos decrecientes, luego empieza a cortar la media de 20, entonces o sea que está un poco endeble, ¿no? Digamos la E4, es lo que yo he Eh, entendido. sí, la etapa 4 el primer signo de debilidad que tiene es este, Sí, ¿vale? Que en esta inhalación consumimos casi el 90% del impulso bajista previo y que ya nos ha dejado mínimos relevantes crecientes, ¿vale? Entonces, bueno, esas son de momento etapa 4 con vías del tren, pero ya tenemos estas dos pistas de que esta etapa 4 bueno, muestra los primeros signos de debilidad, por así decirlo. ya, 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 ya. Y luego que está dando PV1, Ujú. aunque el inicio de la inhalación es gran vela sólida, que eso requerirá retest. Entonces, sí, justamente, bueno, este RT ya me parece que lo estaría haciendo esta semana, ¿vale? Pero ha dejado ahí una topping tail también. Sí, de hecho, ha No, no vuelto sé. nuevamente a la zona de media 20 y parece que quiere arrancar nuevamente. Y luego que están muy juntas las medias. No sé si eso es lo del Blast o no, que no tengo ni idea.
En teoría, bueno, sí, patrón Black es media 200, ¿vale? Y que en este caso el precio perfora media 200 y vuelve a ella, justamente esto, ¿vale? Pero sobre todo esto es interesante cuando esto lo hace aquí arriba, al inicio del movimiento, no ya después de un movimiento ya muy extendido, Descendido. Ya, ¿vale? ya, Con lo ya, cual ya. aquí ya no es tanto el patrón Black. Mira, aquí está el patrón Black alcista, ¿no? ¿Ves que supera media 200 y se apoya, pero lo hace al inicio del Ah, movimiento? vale, al Entonces inicio aquí del sí movimiento. tiene recorrido, ¿vale? Ujú. Venga, Vale. ¿y en diario qué El tenemos? diario E4 también, vías del tren y fallo de patrón de venta uno retest. Y lo que veo es que la última vela podría ser envolvente. O sea, veo que es envolvente, no sé si sugiere más fuerza bajista. Sí, bueno, el mensaje de la vela del viernes es de fuerza bajista, ¿no? Porque engloba desde el máximo del día previo, bueno, no llega a perforar los mínimos, eso hubiera sido sería un envolvente total, pero evidentemente es un hueco alcista que fue negado, ¿vale? El Ujú. viernes arrancó con un hueco alcista, arrancó aquí y fue negado, ¿no? Por lo cual, un mensaje alcista que es negado tiene implicaciones bajistas, Bajista, sí. ¿vale? ¿Qué luego pasa? Bueno, que realmente este patrón de venta uno tiene muchas zonas, ¿no? De parada. De parada, ¿no? Esta zona de aquí, muy próxima al precio, esta zona de aquí también, ¿vale? Entonces, bueno, en términos de rentabilidad, pues, para ganar un 7% tiene que perforar tres mínimos relevantes previos, ¿no? Ya. Entonces, bueno, etapa 4 ambos marcos temporales, pero en términos de rentabilidad no lo veo muy, muy interesante en ese sentido, Ujú. Eh, ¿vale? Marta, quiero que te recuerdes de estos valores, CNS y BSX que os he propuesto. Y en el próximo meeting quiero a ver si terminamos el PC1, ¿vale? Sí. Y luego quiero el tema del alineamiento y hacer el techo suelo redondeado, que explicaré, ¿vale? Así todo Ujú. vamos enlazándolo y lo podéis aprovechar al máximo. Y quiero que me recuerdes estos dos valores, que me va a Vale. servir, os va a servir muchísimo para el tema del techo. Cómo El techo saber qué sí es es un que techo, por decirlo de una forma. es que vi yo, ¿no? Que tenían techo estos Sí, sí, redondeados. sí. Ujú. Pero Vale, aprovechar de verdad el techo, para aprovecharlo de verdad. ¿Vale? vale. Genial. Me haces Vamos, memoria y ya está. vamos al siguiente que es Atai. Atai, ¿qué tenemos? Bueno, en semanal. Bueno, etapa 3 ya apuntando a 4, ¿no? Bueno, aquí haciendo lo que sería el acunamiento y en la etapa 4 que la tendremos a la pérdida de la zona de los 3,32, ¿no? Lo lógico, bueno, es que esto para el arranque y su siguiente zona objetivo sería ir a buscar la zona de la media 200, esta zona de aquí. Si nos vamos al diario, pues bueno, una etapa 4, pero una etapa 4 de las que llamamos endeble, ¿no? La que el Mucho precio da ruido. muchísimo ruido, ¿no? Cortando arriba y abajo la media de 20, ¿vale? Pero bueno, puede ser interesante lo que sería el patrón de ruptura a continuación bajista, ¿no? Las pérdidas de esta zona que hemos marcado en semanal, porque luego sí que tenemos movimiento fluido, ¿vale? Entonces, bueno, Ujú. quizás ahora no, porque ahora ya el valor está muy extendido, ¿vale? Pero bueno, quizás si nos hace un nuevo patrón de venta uno, el siguiente, ya que sí que sea el bueno, ¿no? Para romper esa zona, ¿vale? Y que, bueno, sería la que confirmaría el inicio de la etapa 4 en semanal y con movimiento fluido. Vale, aquí la duda, por lo que veo, es que en el diario más o menos han dibujado un rango lateral, ¿vale? Desde los 4,8 hasta los 3,3, más o menos, para si rompe por arriba por patrón de ruptura de continuación alcista, por abajo el bajista. Y la duda que tienes como, claro, se ve que a veces se escapa. Yo no sé, o sea, quiero que, porque sé que creo que de este valor estuvieseis hablando la gente. ¿Qué significa escaparse? Porque yo, por ejemplo, veo a talla en diario y es un valor inoperable en ningún lado, ¿vale? O sea, en ningún momento veo un valor que se haya podido aprovechar por el lado alcista o bajista. Dicho esto, ahora es cuando hay que estar atento a este valor en el lado bajista. ¿Por qué? En el semanal, lo que ha dicho Julio, y encima está haciendo el acunamiento con mechas que podemos ver por arriba. Por tanto, opción uno, o hace lo que dice Julio, ¿vale? Y por patrón de venta uno sería anticipar lo que en semanal va a ser un patrón de ruptura a continuación bajista, ¿vale?
Opción 2 es programar directamente en los 3.32 cuando rompa esa zona. Es decir, pero cuando esté cerca de la media. Ahora mismo, por ejemplo, si mañana nos hiciese una vela de que rompe los 3.32, no habría que programar esa orden porque estamos a un 8% y sería una que seguramente patrón de ruptura de continuación bajista quedaría fallo. Por tanto, este valor solo cuando esté cerca de la media por patrón de ruptura a continuación bajista. Y lo suyo es esperar que haga lo que tiene Julio indicado. Si hace falta ir haciendo memoria de este valor durante estos días para Ujú. vigilarlo, a ver si cuando está cerca, pues entonces sí que es el momento y así lo aprovechamos todo el mundo y ya está. Pero ahora mismo Atay es un valor que hasta el día de hoy realmente no se puede aprovechar ni por ni el lado alcista ni bajista en el bando swing. El motivo de por qué no se ha podido aprovechar. ¿Por qué? Porque hemos tenido en semanal una etapa 3 muy amplia Mm. en tiempo, ¿vale? Todo esto es etapa 3. Todo esto de aquí, estas 10, 12 últimas semanas. ¿Eso qué va a suponer en diario? Pues mucho ruido, Lateralizando todo el mucho ruido. rato. Mm. Entonces, realmente este es un valor en el que mientras el valor no salga de este rango, lo normal es que salga por el rango de abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque por un simple ciclo de vida lo que le tocaría es una etapa 4 en semanal, ¿vale? Una etapa 4 que no sabemos si va a arrancar y se va a venir aquí abajo, o nos va a dejar un checkout y se va a ir arriba, ¿vale? Y otra cosa más. Creo que este es valor es el que estabais hablando un poco el debate, porque mensual es una etapa 2, ¿vale? Y que lo que se esperaba era un PC1. Y no sé si por eso se pensaba, tendría que leeros en profundidad, ¿vale? Os leí muy por encima y creo que por eso pusisteis este valor. Y que como mensual es una etapa 2 como que el semanal lo veis recorrido bajista. Creo que algo así poníais, ¿vale? Un PC1, una etapa 2 se puede finalizar. A lo mejor aquí ya hemos finalizado, estamos anticipando que ha finalizado una etapa 2 y que va a venir mensual una etapa 3, etapa 4, por ejemplo. Si en semanal cumple lo que puede cumplir, en mensual tendríamos, si nos vamos a una 3 y luego una 4. Entonces, no sé, tendría que leeros bien luego para ver por qué decíais eso, pero, o sea, que todas las cosas pueden finalizar, o sea, no os pongáis barreras ya de por sí de que como mensual está en una etapa 2 que el semanal no puede caer mucho, ¿vale? Pero Mira, ese es... más sencillo. Si vemos el semanal, más sencillo. mm, Por debajo de 32 se inicia la etapa 4, mm. ¿vale? Y por encima de 440 se iniciaría la etapa 1, ¿vale? Que coincidiría con el PC1 en mensual, ¿vale? Y para el lado bajista sería Para poco, el lado bajista sería, poco beneficio, ¿no? bueno, poco Porque están beneficio, en esos precios. poco beneficio, ¿no? El beneficio es grande, un El 25%, 25%. Ah, vale, vale. Es que como ¿vale? he visto que eran $3, digo, no sé. Ya. Entonces, bueno, un valor que en este rango, pues para olvidarnos de él, y lo lógico sería que acabara rompiendo por abajo, o por lo menos pinchando la zona de abajo, no sabemos si para tener continuidad o para dejar un checkout y luego arrancar arriba, ¿no? Pegamos al siguiente, que es SWKS, igualmente, ¿no? En semanal, etapa 4, máximo relevante decreciente, mínimo relevante decreciente, y bueno, techo redondeado, que lo normal es que esperaríamos que este movimiento como mínimo venga a buscar esta zona, ¿no? Aquí. Si nos vamos al diario, pues igual, etapa 4, ¿vale? Aunque bueno, parece que queriéndonos dejar una estructura de doble mínimo. De este arranque de inhalación también con un hueco novato y lo que sería una gran vela sólida. Bueno, quizás pueda ser el inicio, ¿no? De algo más de inhalación en semanal. En principio, etapa 4 en ambos marcos temporales con objetivos pendientes por abajo, pero el timing no lo veo el idóneo ahora mismo para buscar el lado corto. No sé si veis algo vosotros ahí relevante o no. No, es que encima ella misma dice el tema del doble mínimo, entonces no sé si es porque, a ver, lo que le llama la atención es que como en semanal dice que hay un techo redondeado que podría caer hasta los 46, 25.
pero es que el objetivo ya ha hecho un primer objetivo que acabas de marcar, Julio, en 52, luego en 49,84. O sea, incluso a nivel semanal, que es donde debería haber más rentabilidad respecto al diario, hay poca, un 8% o un 10% al final. Y luego lo que comenta ella misma, el tema del doble mínimo que pueda haber, entonces no lo veo. O sea, Ya. Bueno, etapa 4 ambos marcos temporales, pero el timing no parece el idóneo, ¿no? Para buscar más continuidad bajista. vale, ella Venga. dice de vigilar cuando llegue resistencia menor. Pero resistencia menor, ¿qué sería aquí? Porque yo es que incluso no lo veo. O sea, resistencia menor, ¿vale? Para mí es la zona de los 60 aproximadamente. Ujú. Y eso ya es tendríamos, vamos a anticipar conceptos. Si llegan en semanal a la zona de los 60, tendríamos un doble mínimo que habría consumido prácticamente el 100% del movimiento. Y entonces en semanal la etapa 4 estaríamos anticipando que la etapa 4 va a finalizar para entrar a una etapa uno. Además, que el patrón de venta uno que nos diese, como venimos de un doble mínimo, daría fallo. Retest. Mm. Claro. Entonces, eso ya nos implicaría que en semanal pasásemos de una etapa 4 a una etapa uno. Y a nivel diario, si esperamos que se vaya a los 60, vamos a tener que en diario el doble mínimo, finalizar la etapa 4, nos vamos a una uno y a una 2. Entonces, me pierdo un poco por eso. Bueno, Ahí. yo lo resumiría de esa forma, ¿no? Etapa 4 ambos marcos temporales, pero el timing no es el adecuado, ¿no? Mm, Y una etapa 4 sobre todo en semanal, que pudiera estar dando signos de querer finalizar, finalización. ¿vale? Venga, vamos a X4. X4. Bueno, X4 recuerdo que es un valor de los que teníamos en la lista Blas hace algunas semanas, por esto, ¿no? Bueno, la caída vertical, la formación de un amplísimo suelo redondeado, bueno, y como el precio tenía claramente una zona, ¿no? Una zona de resistencia, que si era capaz de superarla, pues se activaría un movimiento potente, ¿no? Ya vemos que lo ha intentado, pero bueno, no acaba de poder con ella, ¿no? Incluso la semana pasada dejándonos una top in tail, bueno, de rechazo, ¿no? En esa zona, pero una top in tail que luego no ha tenido continuidad, ¿vale? No ha tenido continuidad, una media de 20 que sigue siendo alcista, ¿no? Con lo cual, bueno, interesante para vigilar. En qué etapa estaría, Julio? ¿Es la uno o Eh, eh, lateralizando? ¿Cómo es en esto? semanal, para mí todo esto sería una etapa uno, ¿no? Sí, Todo ¿verdad? esto sí, porque bueno, etapa 4 aquí, bueno, supera el máximo relevante previo y desde entonces, bueno, cortando arriba y abajo la media de 20. Ujú. Etapa uno, ¿vale? ¿Cuándo se activaría la etapa 2? Por encima de A los partir de los 483, 4,83, ¿no? ¿vale? Ujú. Bueno, que es cuando realmente sería interesante. Y para entrar por patrón de ruptura de continuación Por patrón alcista. de ruptura, ¿vale? Ujú. Bueno, lo suyo sería buscar un patrón en marco temporal diario. En diario que tenemos, bueno, pues tenemos ya, el precio ya ha conseguido ponerse por encima de la media de 200, ¿vale? Incluso apoyarse en ella, que suele ser el momento idóneo para que se active este tipo de movimiento. Y ya una etapa dos en la cual, bueno, hemos tenido una inhalación muy vertical, por lo cual este patrón de compra uno que nos dio el martes, lo normal es que requiera de un retest, ¿vale? Bueno, de momento parece que tiene continuidad, que las mechas son por encima. Pero bueno, un valor interesante para vigilar, sobre todo si rompe esta zona, ¿no? La zona de los 483. Lo suyo sería que diera tiempo a que la media de 20 se vaya acercando para que cuando se produzca la ruptura, bueno, tengamos a la media de 20 cerca, ¿no? Que le dé más credibilidad a esa ruptura de esta zona. Entonces, bueno, un valor interesante. Quizás el timing todavía no es el idóneo, Le pero falta un un, valor interesante para vigilar en las próximas semanas, ¿no? Porque por encima de 483 puede ser muy interesante. le falta un par de semanas aún. Yo ahí veo Sí. que va a hacer el fallo patrón de compra uno que va a dar por proporción e irnos a una etapa 3 en diario de nuevo. Mm. Sí, podría ser, ¿no? Incluso eso, Falta un un ciclo nuevo entero apoyo, de diario. un Una nuevo etapa 3, apoyo. etapa 4 rápida y a partir de ahí ver si es el Sí. momento para activar todo lo que tenga que activar. Ujú. Vale, venga, vamos al siguiente. Es Spree. Bueno, este valor me suena, ¿no, Manu? Que lo hemos utilizado en la semana de trading esta Ah, semana. vale, vale. Mm.
Bueno, semanal, etapa 4, ¿no? Etapa 4, Endeble. bueno, endeble, a ver. Etapa 4, media 20 bajista, media 40 bajista y los máximos relevantes decreciente. ¿Por qué decreciente? Porque, bueno, este máximo relevante ocurrió lejos de la media, Lejos de la con lo media, cual, sí. a efectos de cómputo de cambio de etapa no lo tenemos en cuenta, ¿vale? Entonces, etapa 4. Ujú. Y nos llama la atención sobre todo por el patrón 1, 2, 3, ¿no? Esto sí que es un patrón 1, 2, 3 que nace cerca de la media y que probablemente dentro de 2 semanas esto sea máximo relevante, ¿vale? Pues ya tiene 1, 2 y 3 máximos más bajos a su izquierda y lo normal es que, bueno, si acaba arrancando este patrón 1, 2, 3, esto se convierte en máximo relevante. Y bueno, siguiente zona objetivo sería esta zona de aquí, ¿no? De los 6,66, ¿vale? Y que, bueno, luego, Pero pues, no sería, perdona Julio, no sí. sería la gran vela, eso no se ve muy como gran vela sólida, ¿o sí? Lo podemos considerar. Bueno, si realmente eh, casi es igual que esta, un poquito más pequeña que esta, pero bueno, es una vela de arranque, ¿vale? Es una Ujú. vela de arranque, no es una gran vela sólida como esta de aquí, Claro. pero sí que es una vela de arranque, ¿vale? Una vela de Si, arranque que si tiene no, un haz 18%. haz zoom, de todas formas. Por ejemplo, tú fíjate el rango, ese patrón 1, 2, 3 que digamos que activó hace 5 semanas o algo así, que luego Sí. tiene tres velas verdes. Verdes, sí. Fíjate que la vela roja de hace 2 semanas rompe por arriba ese rango lateral, lo rompe o casi lo rompe del todo el rango, y luego se gira. Sí, Eso en sí, marco sí. temporal inferior es un shakeout encima. O sea, ahí ya te está dando una pista ese. Si no quieres considerarlo como una gran vela sólida para un patrón 2-3, considerarlo como un patrón de ruptura a continuación bajista. ¿Vale? Porque Ujú. encima nace cerca de la media, todo eso. ¿Vale? Ok. Entonces, bueno, esto sería un patrón de venta uno igualmente, ¿no? Porque esto es una inhalación hacia la media de 20 y esto perdemos el mínimo de la vela previa. Esto es un patrón de venta uno. A su vez un patrón 1, 2, 3 y a su vez un patrón de ruptura a continuación bajista, ¿no? Porque perdemos el mínimo relevante previo, ¿vale? Y Ujú. esta es la confirmación. La vela de esta semana es la confirmación de esa ruptura. Con lo cual, lo lógico es que este movimiento tenga continuidad hacia su siguiente zona. Y si nos vamos al diario, pues tenemos igualmente una etapa 4 con vías del tren, ¿vale? En la que tenemos esa vela clave que nos decía Manu, que es esta de aquí, ¿no? Que esta vela fue verde, eliminando uno y 2 máximos relevantes Eso. previos, que incluso esta vela, si nos vamos a un marco temporal menor, ¿esta vela qué será? Eh, Si eso nos es vamos Subir a de una, horario, ¿esta vela etapas. qué es? eso es una topping tail, ¿no? Sí, sí, pero si nos vamos, si yo esta, ahora me bajo a marco temporal horario, ¿esta vela qué es lo que es? ¿Qué confirma esta vela? ¿Qué etapa? ¿Qué etapa? Eh, esa que confirma qué etapa. La 4, ¿no? No, en No, horario. no, 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 no. Si yo pongo horario, esta vela es una etapa 2 Ah, que Al da irse fallo. arriba. Es una etapa 2 que da fallo. Y luego se da ya, la ya, vuelta. ya. ¿Vale? Te lo pongo para que lo veas. ¿Lo ves? Aquí está. ¿Vale? Lo pongo aquí para que lo veas. ¿Ves? Esta vela es esta mecha. Que confirma la Ah, etapa 2 en vale. este La marco etapa temporal, 2. pero que da fallo. ¿Ves? Que elimina estos máximos relevantes. Pero no Sí, sí, puede. sí. Se da la vuelta. Consecuencia. Etapa 3 y etapa 4. ¿Vale? Aquí ves. Etapa 3 y etapa 4. ¿Vale? Ujú. Igual que esta. Esta confirma la etapa 2 en este marco temporal y da fallo. Y consecuencia, etapa 3 Bajar. y etapa 4. ¿Vale? Ujú. Entonces, Yo, tenemos etapa 4 y bueno, un patrón de venta uno que nos dio el miércoles y que en teoría debería de tener más continuidad. Bueno, tiene movimiento y fluido un 2-3 también. Patrón de venta y, 1 y luego un 2-3. y patrón 1, 2, 3, 4 sería. ¿Vale? Con lo cual, lo lógico es que esto tenga más continuidad hasta esta zona. Vale, yo la única cosa que le diría, no sé si se llama Manuel o Manolo, ¿vale? Manolo, para los amigos. Vale, Manolo. Ujú. Es porque en semanal me dice lo de la etapa 3 en vez de la etapa 4. Es la única cosa, Sí, yo creo que él habla de etapa 3 porque elimina este máximo relevante, ¿no? Pero ya hemos ya, dicho pero que, sería luego una 1 y luego la 2 rápida. Por eso digo, lo que me despista un claro, poco es por eso.
Sí, este máximo relevante en realidad no lo tenemos en cuenta, ¿vale? Porque ocurre lejos de la media. De hecho, sí, él creo que habla de 3 días, ¿no? Sí, se baja 3 días, por Vale, eso si se va a tres ahí días, sí. entonces sí, aquí sí, ¿ves? Aquí hemos tenido igual, lo mismo que hemos comentado, una etapa 2 que da fallo, ¿vale? Esta vela rompe uno y dos máximos relevantes y da fallo, con lo cual es una etapa 2 fallida y desde aquí se inicia la etapa 3. Etapa 3, precio cortando hacia arriba y abajo, media de 20 que se gira, etapa 3 y aquí confirmación de etapa 4 nuevamente, 4. ¿vale? Entonces, etapa 4 y lo único sería más continuidad bajista. Venga, vamos a la última que es Into. Venga, por ser la última, está para ti, Marta. A ver, en semanal, Sí, etapa 4, sí. verticalidad de la caída, ¿Cómo arranca la mm, inhalación? con gran vela sólida. Arranca la inhalación Ah, con... no, la inhalación, no, 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 es que me he equivocado. A ver, Sí, bueno, esto realmente es una gran vela sólida, pues esta vela es como si arrancara desde aquí abajo, sí, ¿vale? Esta sí, vela fue sí, roja hasta aquí y se dio la vuelta y arranca con muchísima fuerza. sí, fuerza, sí, 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 ¿Qué nos sugiere eso? De que que va a dar fallo. cuando tengamos el primer patrón de venta uno, pues lo normal es que de fallo, Requerirá retest. ¿vale? O sea, ponte Sí. que la semana pasada nos dejó una vela roja, ¿vale? Ponte que esta semana arranca hacia abajo. ¿Vamos a confiar en este patrón de venta uno? No, No, ¿no? Lo lógico, porque la primera no, claro, luego lo lógico es que la esta, siguiente. esta semana, esta semana esta vela va a ser máximo relevante, Ujú, ¿vale? Porque ya el lunes tendremos uno y 2 y 3 más bajo y uno 2 y 3 más bajo. Con lo cual este será máximo relevante. Pero si arranca hacia abajo, no nos vamos a creer este el arranque, ¿no? movimiento, sí. Como mínimo, por cómo ha arrancado la inversión, esperaríamos el retest, ¿vale? Y Ujú. en estos casos, es que este retest ocurre tan lejos de la media, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, lo normal suele ser buscar lo que sería la proporción de impulso, ¿no? Y, bueno, esperar el siguiente movimiento, suponiendo que no arranque, se venga a esta zona, pues esperar después más continuidad, ¿no? Ujú. ¿Vale? ¿Qué vamos a tener en diario? En diario tenemos una E2, ¿es endeble o Bueno, E2? ¿Cómo a ver, sería esto? en principio, si computamos los mínimos relevantes, esto sería todavía una etapa uno, ¿vale? Porque, bueno, no hemos perforado ningún mínimo relevante, ¿vale? Pero bueno, ya la etapa uno porque ya la media de 20 es alcista y el precio ya Pero muchísimo. los mínimos son crecientes. Sí, sí, por eso. O ese es lejos de la media. No, no, mínimos son Ah, mínimo. crecientes, con lo cual, En una etapa, etapa 4 lo que tienes que fijarte son los máximos, Sí. si es Pero en lejos una o 2 los cerca. mínimos. Por eso Exacto. decía de etapa 2 con los mínimos crecientes. Mm, ¿vale? En teoría, la etapa 2 la confirmaríamos aquí, ¿no? Por encima de los 483,21, ¿vale? Que ya Ujú. superaríamos estos dos máximos relevantes, Vale. ¿vale? Con lo cual, el precio puede venirse aquí abajo y todavía seguiría siendo una etapa uno, que esto Ujú. cuadraría, debería para activar el patrón de venta uno. con esta activación del patrón de venta uno en semanal que esperamos que dé fallo. Se venga aquí y luego ya arranca, ¿vale? Y cuando supere esta zona es cuando tendríamos la etapa 2, que es lo que cuadraría con este fallo de patrón de venta uno que esperamos que tenga más continuidad hacia la zona de la media 200 plana más o menos. Ujú. ¿Vale? Esto sería un poco el movimiento que esperaríamos por cómo ha arrancado esta inhalación. Pero tenemos desalineados los marcos temporales. Sí. Bueno, claro, están desalineados, pero están desalineados en lo que sería en cuanto al ciclo de vida, Ujú. pero no en cuanto a movimiento, porque el movimiento aquí que Ah, ya. esperamos es más continuidad en las próximas semanas de la inhalación, ¿vale? Y lo que esperamos es que la próxima semana tengamos una etapa uno todavía más amplia, la que el precio siga cortando arriba y abajo la media de 20, y que luego arranque y tengamos esa etapa 2, ¿vale? Que es lo que sería la confirmación del fallo del patrón de venta uno semanal, Ujú. ¿vale? Pon un segundo horario.
En horario, ¿qué es lo que vamos a esperar? ¿Qué vamos El a esperar en horario. horario? Un patrón de, no sé. En horario, lo que nos cuadra con ese escenario que hemos visto en semanal y en diario, es que tengamos caída hacia dónde, hacia la media de 200. Media de 200, sí. Tengamos ese apoyo por ahí, ¿vale? Es decir, ahora mismo, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues aquí hemos tenido una etapa 2, ahora esto sería una etapa 3 ya, ¿no? La Ujú, etapa 3, ¿vale? Por lo suyo sería que tengamos después una etapa 4, que sería la pérdida de esta zona, ¿vale? Entonces, bueno, pues se puede venir esta zona, o bien a la zona de este mínimo relevante, bueno, pues ya la media de 200 irá subiendo hacia arriba, esta zona, ¿no? Y entonces cuando arranque aquí, probablemente este punto, ¿con qué coincida? Este punto coincidirá con este fallo de patrón de venta 1 en semanal, ¿vale? Y si le pongo el diario, pues coincidirá con ese movimiento que hemos comentado, que esperamos, ¿no? Que se venga aquí y luego ya arranque, ujú, ¿vale? Dos ujú, perfecto. cositas, porque él pon semanal diario y luego ya el horario. Vale. En el semanal diario él comenta de entrar por encima de los 483 por patrón de ruptura. En teoría, si el escenario de julio se cumple, eh, en diario va a tener bastantes resistencias. Cada gap es una resistencia. Por tanto, ya se está poniendo piedras por el camino para intentar ganar algo, ¿vale? Que es toda esa zona que tiene Julio marcada. De hecho, Luego, ¿por qué se ha frenado este movimiento aquí? Pues porque tenemos una zona Zona de resistencia del hueco. de hueco, Ujú. ¿vale? luego tenemos el primer patrón de compra uno que nos da fallo, que va a requerir de retest. Y muy posiblemente para que haga lo que está indicando Julio, que sería para alinear el semanal, por proporción de impulsos. Márcalo, Julio. A partir de ahí, cuando cumpla eso, empezará a ser interesante para el lado alcista. Si Y ahora, hipotéticamente no lo hace y al final se termina yendo, porque la idea que veo yo de él que es que se vaya directa, o sea, el patrón de compra uno que pueda activar el lunes, por ejemplo, se vaya arriba, porque en el horario está viendo medias puntas. Ahora lanzamos ya eso, del diario al horario, Julio. El sí, pero horario. Sí, en teoría la zona es la zona de los 418. sí, Tenemos aquí, ¿no? sí. Vamos a ver el horario. Ahí. Entonces, a él, no sé si, como ve las medias juntas, es lo que le está dando el querer montarse en el que va a dar ese patrón de compra uno que va a romper los 483 y todo eso. Por ser medias juntas, pues parece ser que podría ser, ¿vale? Y que lo que hayamos tenido ahora ha sido una etapa 4 súper rápida y ahora estaríamos haciendo el acunamiento de la etapa uno. Pero lo que se debe fijar es eso, que está indicando Julio, que una no va a tener movimiento. Si activase ese patrón de compra uno en movimiento explosivo el horario, al tener máximos decrecientes va a tener siempre resistencias. O sea, va a ser un movimiento que le va a costar Dios y ayuda. Entonces, lo suyo es estar alineado y que te esperes a que haga antes todo lo que ha indicado Julio antes de buscar el lado alcista. Que pueda suceder que no suceda lo de Julio que se vaya al lado alcista, por poder puede ser, pero las probabilidades son más bajas y seguramente si activas ese patrón de ruptura de contención alcista, yo no me fío porque seguramente si no ha hecho lo que Julio prevé, lo que vayas a tener es un fallo de patrón de ruptura a continuación alcista y caer. Ejemplo, Bitcoin, por ejemplo. Eso era un poco para desglosar. Bueno, este era el último valor. Así que nada, yo creo que lo dejamos por aquí. Esperemos que haya resultado interesante y sobre todo para ti, Marta. Muy Mm. interesante, me ha encantado. Muchas gracias. Nada, volvemos a repetir la invitación. Todo el que esté interesado en participar la próxima semana o las futuras semanas, que no tiene más que decirlo, que estáis todos invitados. ¿Vale? Venga, pues nada más. Lo dejamos por aquí. Un saludo y vamos Chao. comentando. Chao, adiós a todos. Venga, hasta luego. Hasta luego.